Entonces, muy buenas noches a todos y el programa se llama Basta creer, o creer basta. A ver, para ver si no te equivocabas. No, no me equivoco. Entonces, bienvenidos y este es el programa de fe, de alegría, de música, para llenar su corazón con la fe que vence al mundo. Entonces tenemos aquí WhatsApp, que es lo que las personas pueden hacer con el WhatsApp. Pueden llamar, pueden enviar testimonios, audio, vídeo, pueden hacer preguntas, pueden enviar una foto. Creo que es eso. Creo que faltaba alguna, pero no me acuerdo. Entonces hoy empezamos con una canción de fe que dice: yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Soy un sin techo, no, que va. Soy más que vencedor, un hijo de Dios, nueva criatura. Entonces vamos a escuchar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou um filho. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma nova criatura. Sou um santo, até pareço e sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu tenho vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho o Filho de Deus. Eu tenho o diabo debaixo dos meus pés. Eu tenho a vitória por Cristo Jesus. Eu posso orar. Eu posso orar. Eu posso louvar e me alegrar. Posso dançar, amar e perdoar. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. O que é que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu posso orar. Eu posso orar. Eu posso louvar e me alegrar. Posso dançar, amar e perdoar. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho o Filho de Deus. Tenho o diabo debaixo dos meus pés. Eu tenho a vitória por Cristo Jesus. E o que é que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Maravilha, então nós temos que testemunhos e tudo. Temos algumas fotos já. Então, Tenemos unas fotografías ya, vamos a ver. Este es una tarta de churros. Carolina Marciorrato de Pontal. Maravilla, de Brasil. Y faltó la foto. Anaxelina de la iglesia de Almada. ¿Ayer tenía otro nombre o qué? No me acuerdo. Aquí otra tarta. Manuel Bandera. Esto es de donde esta tarta. Es muy elaborado, tiene buen aspecto. Después aquí tenemos a Abel y Isaac, superfans del Team Curiacos. Somos miembros de la iglesia de Zafora, Sintra. Un abrazo para todos, buen programa. Mini misioneros. Y aquí, buenas noches Apóstol y Bispa y todo el team de Basta Creer. Estamos siempre conectados a partir de Maputo, Mozambique. Arcelinda. Aquella camisa que yo tengo así, tenía 50 años, 60. Ah, vale. No, naciste con la camisa, ¿no? Sí. Ya venía junto contigo. Bien, ¿qué más? Y después hay algunas personas diciendo cosas. Sí. Eliana que dice, Fernández que dice, hola, señor apóstol. Ayer me encantó su mensaje en el programa. Es siempre con gran alegría que asisto a los pregamos por la noche. Gracias por ser un siervo siempre fiel en el ministerio Maná. Quizás voy a hacer preguntas a ella. Era bonito.
yo en quedarme con el número de llamar. Essa era forte, Ese era fuerte. certo? Mais. ¿Qué más? Y después también tenemos Oliveira Ribeiro que dice, en maná es comer para no tener más no maná. Es para no tener más hambre. Beber en maná es beber para no tener más hambre. Maravilha. Qué bonito. Y más. Y ahora es eso. ¿Y no tenemos unos testimonios? Sí, sí, tenemos testimonios. Entonces tenemos... ¿Podrías empezar con el tuyo que mío? ¿Cuál es mi testimonio? Dios te dio un esposo. Pero no quieres empezar con el tuyo. Dios me dio a mí a ti. Creo que este testimonio es mejor. Entonces tenemos un testimonio de María. Tenemos dos Marías, pero vamos a escuchar esta primera María. Y vamos a escuchar. Hola, soy María, soy de la iglesia de Amarante. Desde que empecé a frecuentar aquí esta iglesia me siento mucho más realizada, una paz tremenda, en amor y mucho más unida a las personas que yo quiero, principalmente a mi esposo. Es una transformación de vida. ¿Es eso? Bueno, no, yo tengo amigos y compañeros que cuando llegaban a la iglesia solo para visitarme o así, nunca habían entrado en una iglesia y decían así, epa, ¿qué es lo que tienes allí en aquella sala que no me da ganas de salir? Yo decía, es Dios. Es decir, la persona dice que siente paz, cosa y tal. Para una persona que está bien no quiere decir mucho. Para una persona que no tiene paz, esta es una cosa muy grande, muy importante. Es el Espíritu Santo, es eso mismo. ¿Qué más? Después tenemos a Juan. Vamos a escuchar a Juan. Hola, soy Juan de la iglesia de Amarante. Vengo a agradecer a Dios por la parte financiera que nos ha ayudado mucho. Agradezco a Dios por la mañana, por las cosas buenas que nos ha hecho. He ido al grupo familiar, voy siempre a la iglesia cuando puedo. Y es para agradecer las bendiciones que Dios me da. Aquel ruido. Alguien está haciendo gimnasia como yo, saltando a la cuerda, a la comba, o entonces estaba fritando gambas. Más otra parte, más otra. No son gambas, cuando se hace así, cuando es panquecas. Panqueca está muy dura, entonces. Para hacer tanto ruido. Pero viste un testimonio muy bonito. Y él está agradecido también. Es muy importante tener un espíritu de gratitud. Y después tenemos una más que es de una María. Yo soy María. Cuando vine por primera vez a la iglesia, yo venía bien, muy mal, de una pierna. Entonces hablé con la pastora. En ese mismo día llevé un libro de sanidad divina, leí ese libro y después del domingo siguiente yo vine a agradecer a Dios porque en ese mismo día oraron por mí, yo oré también, salí de aquí mucho mejor a partir de ahí, me sentí mucho mejor. Entonces ella leyó el libro Sanidad Divina, era importante, dice que hace la palabra de Dios y que trae la sanidad. Yo creo que son personas que vienen a la iglesia a poco tiempo y todavía no saben muy bien el lenguaje tradicional, por decir así, de la iglesia, pero sienten la presencia de Dios, fueron sanados y alaban a Dios, están agradecidos, lo que es muy importante. Y ahora yo creo que vamos a escuchar una canción. Yo creo que sí. Ahora que yo soy un hijo de Dios, nada me faltará. Agora que eu sou filho de Deus, Nada me faltará. as bênçãos do céu, uma vida melhor. Nada me faltará. Amor no meu lar e uma vida de abundância não vai faltar. Com Jesus do meu lado, Com Jesus do meu lado, caminhando com Ele, vou vencer nesta vida para que o mundo veja em mim Jesus. Sabendo que tenho quem cuida de mim, nada me faltará. com a sua ternura, sua mão poderosa, Nada me faltará. vontade de ser e o desejo de imitar o meu Senhor e espalhar a notícia Espalhar a notícia
notícia que o meu Senhor vive. que o meu Senhor vive. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Sabendo que tenho quem cuida de mim, Nada me faltará. com a sua ternura, sua mão poderosa, Nada me faltará. vontade de ser e o desejo de imitar o meu Senhor e espalhar a notícia Espalhar a notícia que o meu Senhor vive. que o meu Senhor vive. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Maravilha. Sí, señora. Muy bien. Entonces nosotros vamos a tener una convención y en esta convención nos vamos a abordar temas muy interesantes y que nuestros técnicos prepararon aquí un clip muy bonito y con un tema importante y actual. Vamos a ver. Esclavatura moderna. Não entrem em pânico. No entren en pánico. Vai ficar tudo bem. Todo se va a quedar bien. Brevemente. Espectáculo de abertura. Convención de Fe 2020. Este es uno de los temas. Tiene ahí la portada de mis libros también. Es uno de los temas que nosotros vamos a abordar porque un creyente tiene que entender sin sombra de dudas qué es lo que el diablo está haciendo, qué es lo que Dios está haciendo, cuál es el papel del creyente, qué es lo que las personas del mundo son, unas que son qué, otras son el qué, porque si no, usted anda aquí a la María va con las otras y no saben cuántas va. Y nosotros estamos en un planeta que está en guerra y que es controlado por el diablo, y así Jesús lo dijo, el príncipe de este siglo es el diablo. Es decir, durante un periodo de tiempo, Dios permite que la tierra esté alquilada, por decir así, al diablo, y por eso nosotros nacimos en un planeta que está debajo del control del diablo. Pero Dios amó el mundo de tal manera que dio a su Hijo Jesús para que nos liberara del poder del diablo y de todas las maldiciones, mentiras, esquemas que pairan en el mundo. Y vino sobre todo para darnos vida eterna, porque esta muerte, todos vamos a morir, es la primera muerte, pero después todos vamos a prestar cuentas a Dios. Y en esta prestación de cuentas, todos hemos pecado, por lo cual deberíamos ser condenados. Pero aquellos que entregaron la vida a Jesús tienen un sustituto, porque Jesús vino a tomar cuenta de nuestra parte. Entonces, salvación no es una religiosidad, es un acto jurídico en que Jesús ha sido el bode expiatorio y vino a pagar el precio que nosotros deberíamos pagar, tanto que Él fue a la cruz para clavar nuestros errores e enfermedades inclusive,
y después fue al infierno, que es la prisión. Y todos cuantos aceptan ese cambio no sufrirán la segunda muerte. Pero aquí en el planeta nosotros estamos siempre debajo de una nueva esclavitud, una esclavitud moderna, sofisticada. Y usted inclusive puede ir a los archivos de RTP, Televisión Portuguesa, y tiene artículos muy interesantes que ellos tienen venidos de América, no sé dónde más. Y uno de ellos dice, publicidad, el arte de vender mentiras. Es decir, ya en el tiempo de Hitler, él se rodeó de personas que eran campeonas de esta arte de vender mentiras, y después que la guerra se terminó, no solamente los Estados Unidos, sino que otros países fueron a buscar esas personas del tiempo de Hitler, les cambiaron los nombres, les dieron ciudadanía para enseñarles la publicidad, no solamente para las cosas del mundo, sino también para las cosas de la política, para llevar a las personas a creer en mentiras, llevar a las personas a vivir del modo que les conviene. Y por lo cual hoy con la media, con el internet, etcétera, esas personas malvadas que controlan grandes imperios, que controlan grandes organizaciones, que se visten, como Jesús decía, son una raza de víboras, bonitos por fuera, pero podridos por dentro, están siendo expuestos porque esa gente, inclusive en la televisión y la radio, y por cual los periódicos controlan todo. Entonces, cuanto más nosotros entendamos estos secretos, más nosotros también vamos a creer que al final todo eso está en la Biblia y al final es verdad, porque entonces nosotros vamos a entender que tenemos que limpiar nuestra mente de las ideas que el mundo nos dio desde pequeños, colegio, universidades, televisión, etcétera, para adoptarnos los pensamientos de Dios, las ideas de Dios, las leyes de Dios, que ahí es que nosotros vamos a vencer. Jesús decía, angosto es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho es el camino que lleva a la salvación. Y Jesús todavía dijo más ahí, Cristian, míralo en Mateo 7, que cuidado con los falsos profetas. Y por lo cual, cuando nosotros estamos hablando de las cosas de Dios y queremos las bendiciones de Dios, cuanto mejor conozcamos a Dios, cuanto mejor conocemos dónde estamos, en qué situación estamos, cuál es el ambiente que está allá afuera. Y cuando nosotros empezamos a ver esas cosas y lo que está escrito, vemos verdaderamente que todo está en la Biblia. Entonces estamos en un planeta maldecido y solo hay un escape, que es Jesucristo. No es un Jesús religioso que hace de cuenta, que de meses y oraciones, sino es un Dios, un Jesús que nos enseña secretos, nos enseña a pensar como Dios piensa, a hablar como Dios habla, a hacer las cosas a la manera de Dios, nos enseña leyes de Dios que nunca fallan. Mismo en una pandemia, en la situación más terrible de este mundo, cuando nosotros estamos así en ese camino, siempre vencemos, no porque seamos los campeones, sino porque conocemos las leyes de Dios. Lee entonces, Kristen. Entonces, Mateo 7, versículo 15. Acautelaos de los falsos profetas, que vienen hasta vosotros vestidos como ovejas, pero interiormente son lobos devoradores. Por sus frutos les conoceréis. Por ventura se coge uvas de los... Así todo el árbol bueno produce buenos frutos, y todo árbol mala produce malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol mala dar buenos frutos. Todo el árbol que no da buen fruto, se corta y se lanza en el fuego, por lo cual por sus frutos le conoceréis. ¿Y quiénes son los falsos profetas que Jesús nos advierte? Son aquellas personas que se visten a lo mejor muy bien, todas arregladas, inclusive pueden hablar de Dios. ¿Sabía que el diablo es la primera persona que habla siempre de Dios? Para alejar las intenciones para caminos que no son de Dios. Yo suelo decir así, que el diablo cuando puede es quien está en la primera fila de cada iglesia para ver si engaña a las personas que están en la iglesia, a ver si las saca de la iglesia,
o se las aleja para otros caminos. Y por lo cual, ¿cómo yo sé quién es falso y quién es verdadero? Por sus frutos. Si Dios dice, ve por aquí, y alguien dice, es por allá, entonces ya veo que él es falso. Si Dios dice, no haces eso, y esta persona dice, haz esto, y vamos a hacer más, esta persona es falsa. Por lo cual, nosotros tenemos que tener mucha atención, y Dios nunca cambia. Dios no cambia. Dios no cambia. Ni Dios va a aceptar mi parecer, ni su parecer. Por lo cual, Dios, todavía ayer hablé sobre eso, Dios tiene poder para hacer todo, y Dios tiene gran deseo de ayudarle a usted. No importa quién es usted, no importa qué es lo que usted esté sufriendo, en verdad, Dios es su amigo, Dios le quiere. Solo que, como Él no cambia, usted y yo somos los que tenemos que cambiar, y si nosotros cambiamos, entonces todo va a cambiar para mejor. Si usted decide, yo ahora voy a andar con Dios, voy a dar oídos a Dios, voy a sustituir las ideas y el estilo de vida por las ideas de Dios, usted va a ver que tiene el mejor amigo que usted podría imaginar. Y ese amigo es simplemente Dios, la persona más maravillosa que existe. Es mismo verdad. Por lo cual, entonces estoy aquí viendo otro artículo muy interesante también en los archivos de la RTP, por lo cual la red televisión portuguesa, que dice así: Las grandes mentiras de la historia. Es una serie que habla sobre las grandes mentiras de la historia y que relata un montón de historias recientes y del pasado, y que el presentador, si no me equivoco, son varios, que van enseñando que en los días de hoy cada vez hay más esta costumbre de coger una historia y distorsionarla y contarla al modo de quien paga y por conveniencia de ellos. Por ejemplo, una de las historias que ellos cuentan es la historia de la industria del tabaco. Le llaman la industria de las mentiras. Años y años y años y años de que no hacía mal a nadie, inclusive inventaron, ¿cómo se dice? No es en laboratorios que ellos mismos pagaban para ocultar la verdad, daban el dinero de los políticos para que estuvieran callados, etcétera. Y yo estoy diciendo esto no es porque yo quiera hablar sobre esto, pero sino para alertar a las personas de que en este mundo este es lo normal. Dios decía así a Adán en Génesis. Mira a ver en Génesis lo que Dios dice. Mira, que te doy todo y puedes comer de todo excepto del árbol, que no es de la manzana, no es del sexo. ¿Qué decía Dios? Decía Génesis 2, versículo 17, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ella no comerás, porque el día en que comerdes de ella, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Dios, por motivos que yo no sé, decidió hacer el hombre a su imagen y semejanza, le dio la tierra y le dijo, mira, todo puedes excepto comer de este fruto. ¿Por qué? Creo yo que Adán no estaba preparado para tener conocimiento del bien y del mal y mucho menos vencer al mal, porque el diablo es muy astuto, está lleno de malicia, tiene montones de trucos, y fue con esos trucos que el diablo consiguió que Eva se dejase encantar y comer, y después Adán, en vez de resistir, y eso trajo catástrofes hasta los días de hoy. Y entonces así, cuando nosotros nacimos en este planeta, tenemos a Jesús que nos quiere resgatar, redimir, ponernos en una posición distinta, en una posición en que nosotros siempre vencemos, en una situación en que nosotros siempre tenemos suceso. Si somos atacados con una enfermedad, somos sanados. Si no hay dinero, si no hay empleo, Dios suple la necesidad. Pero para eso nosotros tenemos que entender que la Biblia dice es verdad y que el mundo está en el maligno, que está lleno de maldad, de esquemas, y que nosotros no podemos creer en todo lo que escuchamos, en todo lo que vemos, pero hay una persona en quien tenemos que confiar siempre, que es Dios. Dios no miente, Dios no falla,
lo que Dios dice siempre se cumple y por eso es una base muy importante. Bien, vamos a escuchar más una canción que dice una cosa que viene en Apocalipsis, aquel que venciere. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Comerá da árvore da vida, Aquele que vencer, reinará sobre as nações. aquele que vencer, Dar-lhe a estrela da manhã, aquele que vencer, não provará a segunda morte. aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. E E agora só com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. E agora só com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Vamos perguntar hoje. Yo voy a empezar por preguntas aquí al personal del team. ¿Quién tiene ahí un micrófono? Yo voy a pedir a Felipa para que se dirija ahí por la máquina que se llama Ruth. Filma, Ruth. ¿Eres tú que vas? Ruth es la va a dar el micrófono. Entonces, Ruth. ¿Cómo te llamas, Ruth? Ruth. ¿No hablas? Sí, hablo. Entonces, dime una cosa. Aquel que vencer, ¿eso está escrito dónde? No lo sé. Ahí mismo. Ahora vamos a preguntar allí a Marina. Aquel que vencer, Marina. ¿Dónde está en la Biblia aquel que vencer? Está en Apocalipsis. Muy bien. Ella estaba tan nerviosa. Al final ella sabe responder. Ahora vamos a preguntar a Leandro. ¿Dónde está escrito? ¿En qué parte del Apocalipsis está escrito? Creo que es 8. Creo que es 18. No lo sé. Ah, allí la rendilla, ¿sabes? Sí. Fírmala. Ven aquí. Se llama Isabel. Ahora me gusta el nombre de Isabel, ahora sí que se llama Isabel. ¿Dónde está escrito? Que aquel que vence Apocalipsis 6. Apocalipsis 6.
Aquí, 26, aquele que vencer, aquel que vencer y al que vencer le guardará hasta el final mis obras, le daré poder sobre las naciones. ¿Y qué más? Y con la vara de hierro las romperá, regerá. Y después, y les daré la estrella de la mañana. não interessa. E então o que é esse? ¿Y entonces qué significa esta? Aquel que vencer. O quê? Vai vencer o ¿Va a vencer el qué? corrida da maratona. La carrera de maratón también. Jesus ia falar da Jesús iba a hablar de la maratona. Não, No, venceu o quê? vencer las circunstancias de la vida, los problemas de la vida y qué más. Es una maratona también, la maratona de la vida. Aquel vencer al diablo. También. Y el mundo. Sí, bueno, vale. Assim é brincar. Así de broma vamos sabiendo qué es lo que ellos saben. Cuando están nerviosos. No pasa nada. Entonces, ¿por qué que esta canción es muy bonita? Porque Jesús habló, además, Jesús apareció al apóstol Pablo en Apocalipsis E apareceu de uma forma y le apareció de una manera espectacular. que você pode Que usted puede leer Apocalipsis y después mandó a escribir una carta para cada una de las 7 iglesias Ásia, de Asia que hoy na Turquia, están en Turquía. Éfeso, Esmirna, Son Éfaso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Pérgamo, Tiatira, Em todas y elas en todas ellas Jesús hablaba de cosas que ellos tenían que corregir, cosas positivas, y terminaban siempre así. Quien tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. quer dizer que ele vai viver para sempre. Es decir, que él va a vivir para siempre. Jesus dizia assim: Y después Jesús decía así, quien tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que vencer no recibirá el engaño de la segunda muerte. Al vencer el que vencerá al mundo. No se dejará engañar por el mundo, por las atracciones del mundo y se olvidar de Dios. Pero antes, ¿qué es lo que él tiene que hacer? Poner a Dios en primer lugar. Y no solamente cuando está enfermo, sino seguir andando con Dios. Muy importante esto, porque a veces la persona cree que el Evangelio es solo hablar de sanidad divina, que Dios es bueno. Sí, también es, pero estamos neste yo no me puedo olvidar que estamos en este mundo y que tenemos una gran oportunidad de volvernos para Dios y que tenemos que andar con Dios hasta el final. En Mateo 7, mira aquí, Kristen, cuando preguntaron cuáles son los señales de este mundo, creo que tengo una portada de un libro, creo que pones ahí, que es del fin del mundo. Mateo 7, Mateo 24, Mateus 24. Mateo 24. Esse livro Ese libro a ser está siendo cocinado. várias pessoas me estão a ajudar Varias personas me están ayudando, inclusive mi hija. e podem passar para mim. ¿Podéis pasar para mí? Eu aqui neste livro Yo aquí en este libro quiero explicar que muchas cosas que están escritas en la Biblia como señales de que Dios va a enviar a Jesús por segunda vez, muchas señales ya ocurrieron y por eso es necesario tener mucho cuidado. Jesús en Mateo 24, cuando estaba aquí en la tierra, un día preguntaron cómo va a ser el fin del mundo. e ele disse o quê? Y él que dijo, y Mateo 24, 4, y Jesús contestando le dijo, acautelaos que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y escucharéis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os asustéis, porque es mister que esto ocurra. Pero todavía no es el final, porque cuánto se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambre y pestes y terremotos en varios lugares, pero todas estas cosas son el principio de dolores. Entonces os van Então, perdeste? ¿Te perdiste? Sí, espérate. Pero todas estas cosas es el principio de dolores. Entonces os van a entregar para que seáis atormentados y os van a matar y seréis odiados de todas las gentes por causa de mi nombre. Y en este tiempo muchos serán escandalizados y se van a traer unos a otros y unos a otros se van a aborrecer y surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos.
Y por multiplicarse la iniquidad, el amor de muchos se va a esfriarse. Pero aquel que perseverará hasta el final será salvo. Pero aquel que perseverará hasta el final será salvo. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo estaba convertido há pouco tempo, convertido hace poco tiempo en Johannesburgo, teníamos un pastor, un buen hombre, teníamos un presbítero que era el número 2, el copastor, dois presbíteros. 2 presbíteros. Y uno de ellos Não aparecia. no aparecía. Pensamos, mira, el hombre tiene un trabajo complicado y quizás se quedó enfermo, no se sabe, se llamaba, no contestaba. Foi grande choque. Apareceu na Y un día fue un choque, apareció en la iglesia y dijo que pela polícia que ia fugir da. estaba siendo buscado por la policía y que iba a huir de la África del Sur. Se puede creerse, ¿no? Un choque. Entonces, él es presbítero y está siendo buscado por la policía. Y yo pensé, yo no vengo más a la iglesia. Nada como a história do mundo. Este es como el mundo, entonces. Y estaba en casa y después Orar e a pedir. orando y pidiendo a Dios. E Deus disse: afinal, tu vas. Y Dios me dijo así, entonces tú vas a la iglesia por causa del hombre o por causa de Jesús. Aí eu percebi. Ahí yo entendí E eu não tenho nada. que yo no tengo nada que ver con la vida de quien cae o de quien permanece fiel. Yo tengo que cuidar de mi vida. Isso me ajudou. Y por eso me ayudó muchísimo. Y por lo cual, quien sabe usted está asistiendo a este programa es una persona que se desvió o inclusive está desviada y seguramente que la vida no le sale bien. Mi consejo es vuélvase para Dios. Volte-se para Deus. Vuélvase para Dios porque Fora de Deus. allá fuera de Dios, fuera de la sombrita de Dios, la vida es difícil. Si Jesús viviera ahora, usted no iría con Jesús, lo que es lo peor de todo. Jesús también habló en ese sermón, un sermón muy bonito que no termina, va hasta el versículo 25. Habló Verdade acerca da muchas verdades sobre la salvación, como é que vai ser. sobre cómo será. Vai haver uma grande Dice que va a haber una gran aflicción, o sol vai escurecer. que el sol va a oscurecer, que vamos a dejar de ver el sol y que será como en los días de Noé, O mundo andava que todo el mundo va a andar muy ocupado na sua vida en su vida dia a dia, del día a día, se casaban, hacían fiestas, todo eso, y no hacían caso ninguno a, a los recados de Dios, hablado por Noé. Y mismo cuando empezó a llover mucho, ¡ay, qué coincidencia! Eso no es nada. La lluvia no paraba, no es coincidencia. Pero cuando la lluvia empezó a subir las montañas, a llegar allá arriba, empezaron a pensar, entonces eso ya no es casualidad. Solo que era demasiado tarde, porque Dios dice que cuando Dios cierra una puerta nadie la consigue abrir. Y por lo cual es muy importante que usted, que está en directo con nosotros, preste atención a los señales que están aquí en el mundo. Y en medio de esta pandemia es un gran señal que viene la Biblia, tanto aquí como en Apocalipsis. Uno de los señales del Apocalipsis que yo enseño en detalle en este libro es de hecho pandemias y guerras, cada vez hay más guerras, pero esas guerras son guerras entre los mafiosos que tienen armas, que tienen poder, personas que ocuparon los gobiernos y que no miran a medios para conseguir sus fines de robar a otros países y vienen en las televisiones con aquello que hace poco veíamos con mentiras. ¿Lo ve? Y por lo cual nosotros tenemos que dejar de creer nesse tipo de pessoa. en ese tipo de personas y creer en una persona que es Jesucristo. Debemos andar con Dios, debemos permanecer fieles con Él y entonces todo va a cambiar para mejor. Amén. Muito bem. Muy bien. Y es por eso que esta canción es muy bonita. Aquel que venciere. Vencer As mentiras las mentiras del mundo, dejar de creer en todo lo que se ve allá afuera, no andar nos caminhos en los caminos que ofenden a Dios, honrar a Dios, viniendo a la casa de Dios, cuando es la hora de estar con Dios, etc. Todo eso que nosotros tenemos que vencer. No es difícil, pero también lo es. Es difícil para la persona que cree que puede estar en dos mundos, aqui e outro lá. un pie aquí, otro allá, pero es fácil cuando la persona hace una decisión de, Vamos dizer, na categoria en la categoría, definitiva. una decisión definitiva, yo voy a andar con Dios, punto final. Y por lo cual elijo a Dios. A partir daí, Y a partir de ahí se queda todo muy fácil. Yo hice una decisión. uma decisão. Es una decisión que nosotros hacemos. Bem, Bien, e hoje y hoy vamos. vamos. Já temos mais fotos. Ya tenemos más fotografías. Ver se temos fotos.
Vamos a ver si tenemos fotos. ¿Tenemos más alguna foto? Esto nuestro apóstol le gusta trufas. Vamos a preparar para su venida a que apuntar trufas. Trufas son chocolate, ¿verdad o no? Não me lembro o que é, mas No me acuerdo lo que es, pero tiene buena pinta. Si ella dice que me gusta. então vamos. Aquí tenemos a Cristian Navivia. Buenas noches desde Navivia. Hoy allí ya es de día. Él dice, ahora dice buenas noches, pero hizo la foto antes. ¿Cómo usar su Biblia? Jacinta de Portugal. ¿Cómo usar su Biblia? Mira, tengo que leer aquello. A lo mejor fui yo que escribí. ¿Qué más? Tenemos aquí de Inglaterra. Buenas noches. Filomena de la Iglesia Maná de Birmingham. Mira qué vista más bonita. Estaba en tiempo en Inglaterra, ¿eh? Mira qué milagro es eso. Ni una nube. Y aquí. Buenas noches, señor apóstol y señora obispa Cristel. Soy Paula. Soy Paula de la iglesia de Poseirão y toda equipa. Bueno, gloria a Dios que estamos juntos. Dios os bendiga grandemente. Abrazos en Cristo Jesús. Y ahora vamos a preguntar José Miguel. al C. Miguel. C. Miguel, ven aquí. Aquela foto. Pon aquella fotografía. ¿La iglesia cree en santos? ¿La iglesia cree en santos? Sí. Estamos nós a rever. Pero nosotros creemos en santos. Sí. Todos nosotros somos santos porque somos santificados por la sangre de Jesús. Pero eso está escrito ¿dónde? Sí, eso está escrito en la Biblia. Ellos reyes, sacerdotes y nos santificó por sangre. Versículo cierto no me acuerdo. Pergunta ali ao Gustavo. Pregunta allí a Gustavo. Somos santos. ¿Por qué somos santos? Se ya contestó dónde está escrito. Colosenses. No tengo la certeza. Consenso nunca tarde. Colosenses son nunca tarde, no. Coríntios. Corintios. Estás a ver? Filipe já sabia. Filipa ya sabía. Dona Filipa. Dona Filipa, Corintios qué? 12, exactamente. Sim, senhor. Es uno. Es 12 menos 11. Es uno. Muy bien. As pessoas Las personas hoy, por causa de la Iglesia Católica, acreditam em coisas creen en cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Por eso la Biblia dice, cuidado con los falsos profetas. Santo no es aquello que las personas hacen de piedra ni de madera y coger un trozo de madera y hacen allí un muñeco y se ponen orando a los santos de madera que no escucha, que no habla. Esto palabras de Dios. Pero santos somos nosotros, porque fuimos santificados. Esto viene en Corintios. Ve ahí, Cristel, 1 de Corintios. 1 de Corintios 1, 2. La iglesia de Dios que está en Corintios es el santificado en Cristo Jesús, llamados santos con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estoy aquí leyendo y no me estás escuchando, estás distraído. estava a olhar para a criatura. Estaba mirando para la criatura. Entonces, 1 de Corintios 1, versículo 2. Olha, esses brincos são tão Mira, esos pendientes son muy bonitos. ¿Quién dio? ¿Quién me regaló? Déjame pensar. ¿Fuiste tú? tanto tempo para saber. ¿Tanto tiempo para saber? Bueno, sí. Bueno, 1 de Corintios 1, 2. A la iglesia que está en Corinto. Que Corinto. Hoy que está en Corintio, en Grecia, cerca de Atenas. Al santificados en Cristo Jesús, llamados de santos. Es verdad, con todos los que, en todo lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O que é que quer dizer? ¿Qué es lo que esto significa? Significa que nosotros somos santificados por la sangre de Jesús. Entonces somos llamados santos. Então, Y entonces, é isso. es eso. Esse é aquele livro. Aquel libro que yo escribí hace tanto tiempo. Não sei para contar, para explicar. Muito bem. Muy bien. Uma música também. Hay una canción también muy bonita que dice, Caminho, el camino se abrirá. eu sou o caminho. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quando Cuando parece todo parece impossível, imposible, olhe para Jesus. mire para Jesús, porque Él va a abrir un camino solo para usted. Quando o povo de Israel Cuando el pueblo de Israel era escravo estaba esclavo do faraó, en el régimen de Faraón com mão
Y fue con la mano dura, con pestes y con, Vai chamar aquilo? ¿cómo se llama aquello? Pragas. Plagas. Deus tirou força ao faraó e o faraó Dios sacó fuerza al faraón y Faraón fue obligado a liberar al pueblo. o faraó arrependeu Pero después el faraón se arrepintió. Era un hombre malo. levar o povo Quería llevar el pueblo de vuelta a la esclavitud junto ao mar vermelho. y lo cogió junto al Mar Rojo. Então o que é que Deus fez? Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Abrió el Mar Rojo. E esse Deus que abriu o Y ese Dios que abrió el Mar Rojo a aquellas personas es el mismo que va a abrir mar vermelho para si. el Mar Rojo para usted. Você está numa situação ¿Quién sabe usted está en una situación difícil en el área del matrimonio? O usted tiene un hombre, una mujer de negocio, un hombre de negocios. tudo fechado, não há Una pandemia, no hay clientes. como muitos. Hago como muchos, que ya inclusive dieron testimonios de cómo aplicaron las leyes de Dios y Dios abrió un camino hasta que ellos prosperaran Aquilo que era normal. por encima de aquello que era normal, porque Dios es bueno. Você é uma pessoa que está doente, Quizás usted es una persona que está enferma, familiar tem tiene un familiar, tiene este virus malo. Sepa que Dios es un Dios que sana enfermidades. todas las enfermedades. Dios es bueno. Amigo, Deus está do seu lado. Dios es su amigo, Dios está con usted. Ainda não se voltou. Vuélvase para Dios. Si todavía no lo hizo, hoy es el día de que usted puede hacer eso. No importa O que é que você lo que usted hizo en el pasado Onde é que você mora agora? o donde usted vive ahora. Aí mesmo. Dios está ahí mismo con usted, Tocar no seu coração. tocando en su corazón, Dizer, abra o teu diciendo, abre tu corazón y sígueme. Y yo voy a cambiar tu vida para siempre. Vamos a escuchar esta canción. Quando estás sozinho em frente à muralha e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Quando o inimigo te quer cercar e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e o caminho se abrirá e o caminho se abrirá e o caminho se abrirá. Quando estás exausto, cansado de lutar, já não há mais força em ti. Louva a Deus e Ele te ajudará. Quando já fizeste o que sabes fazer, já não há mais força em ti. Louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e o caminho se abrirá e o caminho se abrirá e o caminho se abrirá. Louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus.
se abrirá e o caminho se abrirá. É isso mesmo. O caminho se abrirá. Eso mismo, el camino se abrirá. Yo tengo un libro que está disponible en todas las iglesias en formato de papel, pero también en formato digital a través de editora Curiacos Editora. Y usted puede buscar en el site bastacreer.com y dice así: 7 pasos para castigar el diablo. El diablo existe, el diablo solo viene para matar, robar y destruir. Pero quien dio su vida a Jesús tiene el poder para vencer al diablo. Y el diablo tiene que obedecer al nombre de Jesús. Pero nosotros tenemos que saber algunas reglas, algunos secretos de Dios, entonces nosotros vamos a vencer. Y hay 6 cosas que nosotros hacemos que aborrecen mucho el diablo. Pero la 7ª cosa simplemente no soporta. Es para él lo peor que se puede hacer, que es una iglesia y un creyente tener dinero. Porque él sabe que cuando un creyente tiene dinero y ama a Dios, él va a ayudar a la iglesia a ir más lejos. Y así él se queda dispuesto y así él va a ser condenado más deprisa, porque ahí Dios viene, termina con el mundo más deprisa y el trabajo está hecho. Entonces él hace mucha guerra a la iglesia por causa del dinero. Habló años y años y años por causa de la iglesia, dinero, esto, y ahora están muy callados porque ellos están perdiendo. Perder prestigio. Mintieron mucho las personas que acusaban ellos mismos. Dios les demandó el robo, pero es eso mismo. Entonces ahora, Cristel, en este libro yo enseño, está aquí a la parte final, un resumen de qué es lo que el dinero del creyente hace. Entonces, el dinero del creyente, ¿no? Deshace deudas. Deshace con la ley de qué? Con las leyes de Dios. Cuando la persona practica la ley de Dios en la área financiera, entonces el creyente puede deshacer. La ley general es la ley de sembrar para cosechar. Y si yo tengo deudas, si usted tiene deudas y empieza a hacer, usted haz como los otros, usted siembra una semilla especial, da una pedrada en Goliat y Dios le libera. Y después, ¿qué hace? El dinero del creyente también abre caminos que no existen. El caso, por ejemplo, me estoy recordando uno de los muchos casos, era en Argentina, una hermana, si no me equivoco, que empezó porque perdió el empleo y empezó a hacer pijamas y después necesitaba de no sé qué. Y después otro tenía un negocio de comidas. Y ahora solo hacía comida el sábado y después hace comida todos los días. Ahora ya tiene empleados. Y ese es un camino que parece que no había. Él era empleado y ahora se tornó empresario. Él antes trabajaba para otros, ahora los otros trabajan para él. Se llama eso transferir riquezas. Es decir, la pandemia para los creyentes significa no un problema, sino una ocasión, oportunidad. Tenemos que tener las actitudes correctas. No es aceptar que la pandemia es para nosotros porque no lo es. ¿Qué más es el dinero del creyente hace? El dinero del creyente también es un esclavo que trabaja 24 horas por día a nuestro favor. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando nosotros sembramos nuestro dinero se va a multiplicar y es como que estuviera trabajando. Está creciendo para dar fruto para nosotros. Entonces, es como que un esclavo que trabaja 24 horas por día. ¿Por qué? Porque muchas veces el creyente o una persona es esclavo del dinero. El dinero es el que manda y dícenos lo que podemos y qué es lo que no podemos. Si este es el caso, entonces nosotros estamos debajo del dinero de nuestro Señor. Él nos va a decir lo que podemos. Entonces fue una frase que Dios nos dio que fue una vez así. Mira, yo he redimido de todos ustedes de todo el tiempo de esclavitud. Todo el tipo de esclavitud. Yo siento que hay mujeres que vinieron con promesas de no sé qué
y después le robaron el pasaporte y usted hoy está esclava y no sabe cómo salir. Solo Jesús le puede liberar. Hoy mismo entregue su vida a Jesús y pida a Dios que donde usted está, que le quite. Y usted verá cómo Dios va a hacer eso. La esclavitud, el dinero, hoy hace esclavitud a las personas porque el sistema del mundo es un sistema basado en que la persona tiene que tener un trabajo, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar esto, aquello y lo otro, y después la persona está esclava porque esto puede, aquello no puede, y después trabaja en Portugal por 70% del dinero que tiene, porque lo demás es para pagar impuestos. Vea la esclavitud más horrible que existe, y por lo cual cuando nosotros estamos con Jesús y cuando hacemos las leyes de Dios, conseguimos esa escapatoria. Entonces, el dinero del creyente no es para pagar cuentas, deudas, sino que es para invertir. ¿Qué es lo que eso significa? Que para pagar cuentas viene una cuenta, la persona paga y termina el dinero. Pero invertir es distinto. Invertir es nosotros invertimos y después vamos a dar dinero de vuelta y eso va a dar beneficio. Eso nos va a dar una cosecha. Entonces, eso me hace recordar las grandes mentiras, las mentiras que nosotros vemos en la televisión, cuando los gobernantes dicen, el Estado necesita de hacer investimientos. Que el Estado, es lo que ellos están diciendo, es que tiene que mandar a hacer obras, estilo carreteras, aeropuertos, que es un investimiento. Pero es una mentira. Ellos están diciendo eso con un propósito, de que el pueblo acepte, que el Estado adjudique a sus amigos, entiendan los beneficios de las obras. Ahora mira bien, el mismo término invertimiento no es nada de eso, porque si ellos gastan dinero en un hospital, en una carretera, ellos no van a recibir buena medida apretada remesida. Investir es otra cosa, es que un empresario invierta en una fábrica, en un edificio, en máquinas, personas, etcétera, y después espera que va a tener beneficios. Entonces él invirtió para tener beneficios. Entonces la persona monta un restaurante y equipa todo, la cocina, personal, etcétera, porque después él va a recibir beneficios, dividendos. ¿Lo ven? No solamente tiene que pagar sus gastos, los impuestos, pero después tiene un beneficio, es un investimiento. Entonces cuando la persona, por ejemplo en casa, compra una mobilia, ella no puede decir que está haciendo una inversión porque aquella mobilia no le va a dar nada de vuelta. Yo compré un coche y hice un investimiento. Bueno, sí, hice un investimiento, no. Hiciste un gasto porque tú pagas el coche, los impuestos y cada año el coche vale menos. Pero si tú eres una persona, si usted es una persona que es un empresario y compra un coche o una furgoneta para una empresa, para ir distribuir comida, para distribuir sus productos, entonces es un investimiento. ¿Lo ve? Entonces, ¿cómo es que las personas miran para las cuentas? Ellos creen, yo necesito dinero para pagar cuentas. Y ese es el espíritu también aquí, que existe en Portugal, por causa del espíritu que está en nuestros gobernantes, que es de mendigar. Entonces, siempre cuando la mano extendida, pidiendo ayuda, y ayuda gratis, y después distribuir los dineros de todas las formas que nosotros ya sabemos, y ese espíritu es maligno. La persona pasa la vida pidiendo dinero disponible y él es esclavo. Él es esclavo de las personas o de aquello que él está dando. Y nosotros no somos esclavos, nosotros fuimos liberados de la esclavitud. Entonces, el dinero del creyente no es para pagar cuentas. ¿Cómo un creyente hace un investimiento sembrando la casa de Dios? Para que Dios multiplique buena medida, apretada, remecida, rebosando, según viene en Lucas 6:38. Ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico por amor de vosotros se hizo pobre, para que por su pobreza enriqueceseis. El investimiento es eso. El dinero del creyente no es para pagar cuentas, es para hacer investimientos. También pago cuentas, pero yo puedo no mirar para el dinero y pensar,
yo solo tengo dinero para pagar cuentas, yo voy a ser un pobre. Pensar, eu vou Pero si yo pensar, yo voy a invertir en la casa de Dios y Dios va a multiplicar de vuelta, entonces Él va a vencer. Por último, ¿qué dice? El dinero del creyente hace de Dios su fuente, que no tiene límites y nunca falla. Explícate. Muitas pessoas fazem do seu patrão. Muchas gentes hacen de su jefe, de su empleo, su fuente. Isto tem limites. Né? Pero esto tiene un límite y a veces falla. A empresa acaba, Porque la empresa cierra, hace promesas y después no puede cumplir, después la persona es despedida. Mira, en este tiempo se ve cada vez más, hay cada vez más despidos, no solamente en Portugal, en Brasil, en Mozambique, en toda parte del mundo, porque los hombres de negocios no tienen negocios. Entonces el dinero del creyente hace de Dios su fuente, significa que escuchamos y hemos escuchado montones de testimonios de personas que yo perdí mi empleo, el negocio está cerrado, pero yo soy de Jesús. Yo estoy fuera de las maldiciones. La pandemia no tiene nada que mandar en mí, no tiene nada que influenciarme. Yo fui liberado del poder del diablo, del poder de las maldiciones. Entonces, si Jesús es mi fuente, yo voy a aplicar la ley de Dios, que es de sembrar para cosechar. Y ellos sembraron sem ter salário, sem ter sin tener sueldo, emprego, sin tener empleo, un negocio, y funcionó. ¿Por qué funcionó? Porque la ley de Dios no tiene nada que ver con las leyes de los hombres hicieron. No tiene nada que ver con el sistema del mundo. El sistema del mundo es corrupto, es falso, es mentiroso, lleno de maldad. Y la prueba de que no funciona. Pero las leyes de Dios nunca fallan. Por lo cual el creyente tiene que ganar este pensamiento. Tiene que tener este pensamiento solidificado en su alma. Yo no dependo de mi sueldo, yo dependo de mi Dios. Y por lo cual yo siembro para cosechar. Hemos tenido un montón de testimonios, ¿cierto? Entonces ahora es hora de que usted prepare su semilla. Prepare su semilla, porque es con esa semilla que usted va a vencer. Es esa semilla que usted va a multiplicar. Sea para qué caso fuera, de esto que nosotros hemos mencionado, porque Dios es bueno. Entonces vamos allá a preparar su semilla en cuanto escuchamos una canción. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiser escolher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. se quiser escolher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. És tu quem decides escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu venceres. Tu que decides escolher a medida daquilo que queres receber. Olha, sou quase como o Pavarotti. Quase. Conheciste Estoy o casi Pavarotti? como Pavarotti. ¿Conociste a Pavarotti? Bueno, sí, bueno, le he visto, sí. És tu que decides, Mike. E o órgão. Escolher a medida daquilo que queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Amém. Vamos lá então orar. Oremos. Querido Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque todo el mundo que está en sintonía Vai ser abençoado. va a ser bendecido, porque ellos no solamente son oyentes, sino practicantes de tu palabra. Por isso, Y por eso, Satanás, yo te recuerdo que al nombre de Jesús tú tienes que liberar aquello que es nuestro, porque Jesús ya declaró que estamos en las bendiciones y no en las maldiciones, y ángeles de Dios traigan para todos nosotros aquello que es nuestro. Y así, Jesús, yo te agradezco a gente sai
como todo el mundo está en sintonía con nosotros, como tú estás bendiciendo por encima de lo que pensamos o pedimos, no solamente la iglesia, pero todo el pueblo que está asistiendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Entonces nosotros tenemos más fotografías, entonces vamos a ver más fotografías. Y tenemos aquí una foto enviada para Luciano Andrade. Buenas noches a todos, familia Andrade, siempre conectada al programa Basta Creer. Besos y abrazos a todos aquellos del programa. Familia Andrade de Setúbal. Mientras tanto tenemos aquí buenas noches familia, Edna Iglesia de Miratejo. Y aquí, buenas noches. Abrazo de toda equipa de Basta Creer. Estamos todos equipados. Pero ese es cerca del mar, isla de los siempre conectados a la videna. Príncipe. Claro. Bueno, ya estoy viendo. Y para quien no sabe, buenas noches, abrazos, dice lo mismo. Entonces otra foto, pero dice lo mismo. Y después dice aquí, de Brasil, tenemos Marcela, conectada al Basta Creer. Esta es una selfie. Y aquí, equipa de Basta Creer, un abrazo y y es eso. Pero hoy yo voy a elegir a alguien del Team Curiacos para en 2 minutos explicar un poco sobre el libro de Hay poder en sus palabras. Todavía tengo testimonio, si quieres. Ya estoy mirando a Mike. Está mismo con ganas de explicar. Ya se está sonriendo de plan de sí, claro, mi padre me va a elegir a mí. Mike, siéntate allí ya, prepárate ya. ¿Quieres que todavía hable de testimonio o no? Mientras él va pensando. ¿Puedo hablar? Entonces este testimonio viene de Tiffany. Entonces en el día de grupo familiar pregunté al final si alguien necesitaba de oración. Y la dueña de la casa dijo que una mujer que estaba evangelizando tenía muchos problemas en los riñones y tenía muchos dolores. Esto fue, ella no dice aún, pero fue en el grupo familiar. Entonces oramos y declaramos salud para su cuerpo. No pasó una semana y la señora fue a hacer una hemodiálisis, análisis, y ya se sentía bien mejor. Inclusive la hija de esta mujer que no cree en las cosas de Dios se quedó admirada. Entonces ahora vamos a filmar allí la Ruth. Eres tú misma. Filma Ruth. Y ella va a hablar al micro. Ahora no puede hablar conmigo porque... ¿Qué es lo que te impresionó en este testimonio? Que alguien que estaba en el grupo familiar y oró y la persona se quedó sanada. ¿Qué es lo que tú tienes a decir? Entonces muestra la importancia del grupo familiar porque las personas cuando van al grupo familiar escuchan la palabra de Dios, crían las raíces, como usted suele decir, y esa persona creó fe en su corazón. El líder ayudó y el pastor probablemente también en oración de concordancia la persona se quedó sanada. Y ahora preguntamos aquí, a esta aquí, a la otra Ruth. De Ruth pasamos para Ruth. Ruth, preguntamos, ¿por qué que la mujer se quedó sanada y no fue un pastor que oró? No fue un pastor que oró, fue un hermano, líder del grupo familiar. ¿Por qué que la persona se quedó sanada? Porque nuestras palabras son semillas. Lo que es concordado en la tierra es concordado en el cielo también. Muy bien. Ahora preguntamos a Leandro.
Leandro, ¿será que Jesús solo sana a los enfermos cuando es el pastor que ora? No. Como nos estamos hablando ayer de si la persona quiere y tiene fe, Dios sana. Exactamente. Entonces, ahora vamos a ver a Gustavo. Gustavo. Entonces, Gustavo, la pregunta ahora viene. Entonces, la persona va a un grupo familiar, escucha la palabra, está enfermo, el líder puede orar y Dios sana, ¿es eso? Sí. ¿Hay alguna base en la Biblia que Jesús hable? Jesús dijo que nosotros haremos las mismas obras que Él hizo, que todo el creyente que es usado por el Espíritu Santo tiene el poder de Dios. Nosotros hemos puesto que usemos ese poder para usarla, para bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Y esa chica se llama Sara qué? Sara Jesús. Entonces, ¿cuál es el otro versículo que podemos aplicar? En este caso, que la persona fue al grupo familiar y pidió oración. Alguien oró y se quedó sanado. ¿Cuál es el otro versículo? Y la Biblia dice también en Isaías 53, que verdaderamente Jesús llevó sobre él todas las enfermedades de todos los dolores. No sé el versículo. En Marcos 16, que pondrán las manos sobre los enfermos y ellos se quedarán sanados. ¿Quién pondrá las manos sobre los enfermos? Los que creyeren. Sí. ¿Y eso viene en dónde? Ahí está donde está la cuestión. En Marcos 16, 15. Y de predicar el Evangelio. ¿Conoces esa canción? Entonces vamos a tocar. Tu presencia fue un placer. E pregai o Evangelho. E de pregai o Evangelho. E de pregai o Evangelho. E de pregai o Evangelho. Quem não crê nele será condenado, mas quem nele crê será salvo. Quem não crer nele será condenado, mas quem nele crer será salvo. Estes sinais se seguirão àquele que crê. Estes sinais se seguirão àquele que crê. No seu poder e de pregai o Evangelho. Dale micro. Esta é as rendinhas. Rendinhas. Esta es las rendas. É tudo artista. Ella es toda Tá artista. toda preparada Ya está para toda o preparada para el cinema. cinema. Faz assim. Hace así. Vai. Onde é que Bueno, tá? entonces, ¿dónde está? 15, vai, lê lá. Marcos 16, 15. Y les dijo, id. ¿Quién les dijo? Jesús. No sé, ¿tú eres la que estás a leer? No. Jesús. Vale. ¿Qué les dijo? Id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Estás viendo que ellos están cantando esto? ¿Y qué más dice? Quien creyere y fuere bautizado será salvo, pero quien no creyere será condenado. Sí, básicamente. ¿Y qué más? Y estas señales seguirán a los que creyeren. ¿A quién siguen? A los que creyeren, a los pastores, a los que creen, a todos los que creyeren. ¿Tú crees? Yo creo. ¿Tu hermana cree? Creo que sí. Entonces ella también puede poner las manos. Y la otra Ruth también. Y el líder del grupo familiar también. Está ahí, sí. Y la segunda parte dice, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. ¿Lo ves? Mira lo que ellos están diciendo. Están cantando la Biblia. ¿Entendiste? Venga. Continuemos. Sigamos. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas. Em meu nome
Vencerão os demónios, falarão novas línguas. Porão as mãos sobre os enfermos para os curar. Porão as mãos sobre os enfermos para os curar E libertar e de pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho. Somos o sal da terra. Temos a luz. Todos podemos brilhar para Jesus. Somos o sal da terra. Temos a luz. Todos podemos brilhar para Jesus. E de pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho. E de pregar. Muito bem, enquanto o Mike vem aqui, Bueno, mientras Mike viene aquí, exactamente que él está pensando que ya se me había olvidado. Mi padre no me deja hablar. Mike, yo quería decir que una de las cosas que me gusta mucho es cuando nuestros músicos inventan canciones que son versículos bíblicos. Se queda muy bonito, porque aquelas moças, como aquellas chicas leyeron aquí en la Biblia y usted también, a letra da esta letra de la canción es versículo bíblico. un versículo bíblico. É por isso que estas Y es por eso que estas canciones son muy bonitas y son muy ungidas. o poder de Deus. Tienen el poder de Dios, ¿lo ve? E também estou aqui Y también estoy aquí, com esse parece que estoy jugando aquí con los niños, forma de pero es una forma de são importantes e que ver que ellos son importantes y que ellos también aprendan a hablar. Porque a veces ellos creen que no saben nada, que son unos coitaditos, algum dia vai ser que se sabe de que algún día va a ser necesario. Y a veces están delante de la cámara. Mike agora vai Mike ahora va a explicar. com base deste livro. Con base de este libro, ¿quién escribió el libro? Fuiste tú. Eu sou o quê? ¿Y yo soy qué para ti? Teu tio. Tu tío, mi padre. Vale. Então explica Entonces explica o livro quer dizer. qué es lo que el libro quiere decir. La Biblia habla sobre hay poder en nuestras palabras y está en base de la palabra de Dios, que dice que todo aquello que nosotros hablamos o produce vida o produce muerte. Y el poder de las palabras es como es una ley física, es como la ley de la gravedad, funciona para el bien y para el mal. Si nosotros hablamos muerte para una cosa, va a acontecer. Y si nosotros hablamos vida para eso, eso puede resucitar y puede dar frutos. Y también tiene aquí un caso, que es el que yo ya leí, que es el caso positivo de la tsunamita, que ella, su hijo murió, y ella, el marido no sabía, nadie sabía, y ella quiso llamar al profeta. Y el marido le preguntó, ¿pues está todo bien? Y ella siempre decía, sí, todo va bien, todo va bien. Y solo en la hora cuando fue tipo el profeta, es que ella contó el problema y pidió oración al hijo. Entonces es un caso de que nosotros también podemos poner en prácticas, que es cuando las cosas están mal, no tenemos que estar hablando toda la hora de que todo está mal, que esto ocurrió, que esto es así, es asado, pero es que hablan palabras de vida, hablamos palabras de Dios y después al final del libro tenemos aquí unas áreas de prácticas que dice que tiene todo, es decir, si yo encuentro aquí, creo que es el último capítulo, dice prácticas de seguridad, andar con Dios, y después dice cómo podemos hablar, y que hablamos de este versículo, aquí ya está todo escrito, cómo podemos hablar sobre nuestra vida. Y creo que es todo. Podemos poner este panel. Ruth. Mike habló bien. Sí. ¿Estás abatida? No. ¿Él se explicó bien? Sí, se explicó bien. Entonces mañana, ¿eres tú que vas a explicar? ¿Puede ser? Mañana no estoy. Lo mismo que si estaba, ya no está. ¿Cuál es el día de tu turno?
Todavía no lo sé. Entonces el día de no lo sé. Muito bem, Mike. Muy bien, Mike. Bonito. Muy bonito. Sabem que Saben que das formas una de las formas de que una persona aprenda más es tener que hablar, explicar. não é? Porque enquanto Entonces, porque en cuanto la persona solo escucha, se queda distraída, pero si la persona toma nota, y también es así cuando la persona habla, es una cosa interesante que Dios nos empieza a hablar. Y de repente la persona ve una cosa que antes no veía. Y mientras estaba viendo para otra, la persona pensaba, esto es mismo, ¿verdad? E inclusive va hablando cosas. Entonces es muy bueno. Y cuando yo fui para la escuela bíblica, yo tomaba apunte de todo lo que los profesores decían. Y durante 3 años cadernos montes, yo veía aquellos cuadernos montones de veces. mas Pero a propósito de lo que yo dije, cuando alguien tiene que enseñar a los otros, pessoa, esa persona se queda con más fe. por isso que é muito bom Es por eso que es muy bueno que una persona, en fin, se prontifique para ser un diácono, un intercesor, entonces fuera un líder de grupo familiar. ele vai ter muito mais fé, Él va a tener mucho más fe, vai ter porque él va a tener que hablar y explicar a los otros. de repente dá Porque al hablar a los otros de repente da aquella sensación de, mira, al final está aquí, ¿cierto? muito bem. Então agora Muy bien. vou falar sobre Entonces ahora voy a hablar sobre hay poder en sus palabras. Mike resumió muy bien. Yo ayer hablé sobre hay poder en sus palabras. Y eu queria falar sobre yo quería hablar sobre el ejemplo de Zacarías. o Zacarias Zacarías era homem de Deus era un hombre de Dios toda vista y usted puede escuchar esto montones de veces. Y yo siento por el Espíritu de Dios que debería hablar muchas veces de este ejemplo porque hay una frase que está en mi corazón que sabe un día usted va a leer esto que es Dios es mi amigo. sabe uma coisa, ¿Sabe una cosa? Dios é seu amigo. es su amigo. O que quer dizer que Deus ¿Qué quiere decir que Dios es su amigo? quer dizer que a Quiere pessoa decir que la persona más poderosa del mundo mais é mesmo seu amigo, es mismo su amigo. gosta de si. Le gusta, le quiere. Ele tem poder, Él tiene poder, Deus. Dios. Não é só para o ajudar, No es solamente para ayudarle, mas para o fazer feliz. sino para hacerle feliz. Fazer de si uma pessoa. Hacer de usted una persona que vale la pena vivir. Deus tem esse poder, Dios tiene ese poder y tiene esa voluntad. só que nem sempre Deus consegue. Solo que ni siempre Dios consigue. Por quê? ¿Por qué? Muitas vezes nós próprios não Porque muchas veces nosotros mismos no creemos o creemos poco. Deus lá Ponemos a Dios tan lejos. Claro que Dios es mismo Dios, mas Deus pero fez de nós filhos. Dios hizo uno de nosotros hijos. Isso aqui que o pessoal Si aquí el personal, los misioneros y los técnicos y todo eso llegan cerca de mí, no van, tratar como me van a tratar como apóstol, mas os meus filhos pero mis hijos tratam assim. no me tratan así, sino como su padre. Já imaginou? O mais Ya imaginó, Mike está en la mesa, señor apóstol, passa-me o pau. páseme el pan. Mike, então, até No, faz, Mike entonces inclusive hace más. Si fuera necesario, él usa mis zapatillas. né, Mike? ¿No es verdad, Mike? Vai a Va a la cocina, se sirve. ¿Por qué? Porque él es de la casa. e parece que é uma brincadeira que Y parece que es una broma lo que yo estoy diciendo, nós devíamos ganhar. pero nosotros debemos ganar ese sentimiento de que Dios es bueno, Deus é muito bom. de que Dios es muy bueno y es nuestro amigo. Esta história Y esta historia, vou mencioná-la yo voy a mencionarla e vou falar dela y voy a hablar de ella muchas veces porque está viniendo a mi corazón así una gran revelación de quão grande é o de cuán grande es el amor de Dios por usted, como você tem que de cómo usted tiene que cambiar de pensamiento, de actitud para con Dios, olhar para Deus não mais de mirar para Dios no más como un Dios todopoderoso, que también lo es, pero sino mirar para Dios como su Padre, su amigo, aquel que le quiere mucho que não y que no quiere simplemente resolver problemas. não é Un amigo resolver problemas.
No es un amigo solo para resolver problemas, un amigo es una persona con quien nosotros nos gusta andar. Sou amigo de alguém. Bueno, si yo soy amigo de alguien, me gusta estar con esa persona. Agora, se eu for Ahora, si yo voy a ser interesero, solo quiero estar con esa persona por interés. Y no es eso. Entonces, Zacarías es una historia muy bonita, vamos a ver que vamos a abrir las Biblias en Lucas 1 e preste muita atenção. y presten mucha atención a lo que yo voy a enseñar. Desde Desde la semana pasada y después del domingo nosotros grabamos algo en Albalade y Dios no paró de hablarme a mi corazón quão amigo ele é. de cuán amigo Él es de cada uno de nosotros. E ser amigo não é só Y ser amigo no es solamente una palabra, es mi amigo, no, sino que es la persona más amiga. você pensa de amigo. Es que usted piensa de amigo, es eso y más, no sé cuántas veces más. Então, diz assim, Entonces dice así, no versículo 5, que en el versículo 5 existió en el tiempo de Herodes un sacerdote llamado Zacarías, e a mulher dele y la mujer de él se llamaba Isabel. Eran ambos justos delante de Dios viviam y bebían irreprensibles em todos os en mandamentos, todos sus mandamientos, ou seja, en los mandamientos del Señor. agradavam Ellos agradaban mismo a Dios. fiéis em tudo. Ellos eran fieles en todo. Muito contente com eles. Dios estaba muy contento con Se ellos. calhar nem sabia, Ellos ni siquiera sabían. não se apercebia. Ellos ni siquiera se apercibieron. Hay mucha gente que es así. Faz o melhor que sabe, pois Hace lo mejor que sabe para Jesús y Jesús lo sabe. Dios sabe todo, ¿verdad? então, Y entonces, e não, versículo 7, não en el versículo 7 no tenían hijos, porque Isabel porque Isabel era estéril eram avançados na y ambos eran avanzados en edad, por lo cual, si ella era estéril já y encima ya era vieja, era mesmo impossível. entonces era el mismo imposible tener hijos. Temos aqui, Entonces tenemos aquí un matrimonio. ele era pastor, ou seja, Él era pastor y sacerdote de la iglesia de los judíos e uma pessoa que y una persona que a Deus. agradecía mucho a Dios E a mulher também. y la mujer también. Bueno, versículo 8. Ocurrió que ejerciendo él el sacerdocio delante de Dios en la orden de su turma, Diz que a turma aquella niña dice que de su turma mañana no hay. Vamos a ver, la turma. a turma é, La turma es, como se diz? ¿cómo se dice? No es turma, la escala. E era a escala de Y era la escala de él de ir servir a Dios en el sacerdocio, en el templo, como sacerdote, ser o incenso. para ofrecer incienso. Então toda a multidão Entonces, toda la multitud que estaba allá afuera, que estaba orando a la hora del incienso, pero estaba dentro de la iglesia. um anjo Y entonces el ángel del Señor le apareció e pôs-se em pé à y direita se puso de pie delante del altar del incienso. Zacarías, viéndolo, se turbó, ficou atrapalhado. se quedó atrapalhado. Marina também Me hace recordar a Marina, ayer se quedó atrapalhada, pero hoy ya estaba lista. turbou-se e caiu. Se turbó y cayó tumor sobre él. Quer dizer, de repente, Es decir, de repente um anjo, a coisa viene allí y apareció un ángel y entonces ahora soy el que estaba allí. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, no tengas temor, porque tua oração foi porque tu oración ha sido escuchada y tu mujer dará a luz un hijo e porás o nome. y le pondrás el nombre de Juan, O recado de Deus. el recado de Dios. O nome não é Zaqueu, Le pondrás el nombre de Ezequiñas, ni de Zacariñas, ni de Zacarías Junior. João. Es Juan. Traz prazer e alegria Trae para él alegría y muchos se alegrarán en su nacimiento porque será grande delante del Señor. não beberá vinho, nem No tomará vino ni bebida fuerte, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. de Israel. Convertirá mucho a los hijos de Israel al Señor. E ele era o João Batista. Y él era Juan Bautista. Irá adiante dele Y irá delante de él para converter. para convertir a Elías y convertir el corazón de los padres en los hijos, etc. E então Y entonces dijo Zacarías ao anjo: al ángel, Glória a Deus. Estou muito gloria a Dios, estoy muy feliz. Y él estaba esperando eso. Vamos allá afuera a decir a todo el pueblo, pero él me apareció. que ¿Fue eso que ocurrió? No. Zacarias não. Zacarías no creyó. Zacarias, Zacarías, un hombre de Dios, homem fiel, un hombre fiel, em quem un hombre en quien Dios se agradaba. No creyó. Y era un ángel que apareció.
Y dije así, ¿cómo sabré esto? Porque yo ya sabré, yo ya soy viejo y mi mujer tiene esa avanzada en edad. ¿Lo ve? Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que asiste delante de Dios. Es decir, Gabriel habla con Dios cara a cara. Y fui enviado a darte estas alegres noticias. Entonces, como yo veo aquí, una cosa muy importante, que Dios vio que Zacarías y la mujer eran muy fieles, entonces Dios quiso bendecirles. Dios quería ser amigo de ellos. Dios era amigo de ellos, mismo que ellos no lo supieran. Entonces, les quiso dar una honra de dar un hijo que ellos no tenían tener y seguramente que estaban tristes porque no podían tener. Normalmente a la gente le gusta tener hijos. Y por encima de todo, Dios le dijo el recado que iba a ser un hijo muy especial. No solamente nos iba a alejar de Dios, sino que iba a llevar mucha gente a Jesús. Pero Zacarías no creyó. ¿Por qué? Porque en el corazón de él no se veía con un gran amigo de Dios. Él no veía que Dios era amigo de él. No tiene gracia. Él veía a Dios soberano, tenemos que servir a Dios, pero nunca subió a su cabeza de que Dios podía ser amigo de él. Porque Dios no pidió y Dios le quiso dar una cosa extraordinaria que humanamente era imposible de obtener. Y en los últimos días, todos los días, Dios habla conmigo esto. Di a mi pueblo que soy su amigo. Y es una palabra muy poderosa. ¿Lo ve? Nuestros hijos saben que nosotros somos amigos de ellos. No somos solo padres, somos amigos. Y Dios está diciendo lo mismo. Entonces, si Dios es mi amigo, Él quiere, Él tiene el poder para hacer, yo qué sé, todo y más cualquier cosa. Y tiene voluntad de hacernos felices. Y de no ser simplemente un Dios para sacarnos de una enfermedad terrible o de una deuda. Eso no es nada para Dios. Y este hombre, que era fiel, que era todo eso, no consiguió aceptar eso. No estaba en el corazón de él. Y eso es lo que ocurre con mucha gente. Yo el domingo enseñé esto. Quién sabe, después voy a hacer unos apuntes, porque ocurrió también conmigo. Cuando Dios me quiso dar una cosa muy grande, yo no creí y creía que tenía mucha fe. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos una fe en un Dios que me va a hacer un favor y tal, pero nunca, casi todo el mundo, es difícil creer que Dios es tan mi amigo que me quiere dar cosas sin que yo lo pidiera. Entonces después Dios me empezó a recordar de todas las veces en que Dios me dio cosas y me ayudó sin que yo le pidiera. Es por eso que yo, por ejemplo, conté la historia. Yo tengo un barco a vela, yo ni siquiera sé dónde está, que era supuesto estar aquí así, porque cuando yo vine para Portugal, yo lo dejé todo y después fui a trabajar, era muy difícil, aquello era muy difícil. Entonces, Dios me dio un barco a la vela, que me gustan mucho los barcos, y yo no tenía dinero para barcos, y Dios me dio un barco. Entonces yo decidí guardar el barco para nunca olvidarme de que Dios es mi amigo. Y aquel avión que está allí, todo estropeado, porque el piloto, pobre, se olvidó de poner el tren de aterrizaje, nosotros no hemos muerto, y deberíamos haber muerto. Y yo tengo allí el avión para no olvidarme, Dios es mi amigo. Porque si no, los ángeles no estarían guardándome. Entonces, cuando Dios empieza a pensar, Dios es mi amigo, Él es un Dios, es mi amigo y le gusta darme regalos. Y ya me dio montones de regalos sin que yo tuviera dinero. Y lo que Dios quiere es
que yo pase este recado, também é amigo de você. porque Dios también es amigo de usted. Deus não quer ser só Dios no quiere ser solamente todo-poderoso. el Todopoderoso, la excelencia, tal, y Él quiere ser su amigo. Quiere que usted acepte la amistad del amor de Dios. Então, para mim foi Entonces para mí fue extraordinario. já vi esta história tantas vezes, já preguei. Ya vi esta historia tantas veces, nunca había visto esto. Dios era amigo de la pareja, E portanto, y por lo cual quis lhes dar Dios uma quiso coisa darles que era impossível. una cosa que para ellos era imposible. E eles nem sequer pediram. Y ellos ni siquiera pidieron, Deus deu. pero Dios les Foi dio. filho qualquer. Y ni siquiera fue un hijo cualquiera, fue luego Juan Bautista. Agora, Ahora, agora fomos ver o lado si ahora vamos a ver el lado da lei, de la ley, o que é que sucedeu? ¿qué es lo que ocurrió? Diz assim, Dice así, versículo versículo 19 de nuevo. respondendo, o anjo disse-lhe, Respondiendo el ángel le dijo, yo soy el Gabriel que asisto delante de Dios, "E dar-te estas alegres que fui enviado a darte estas alegres nuevas. Aún así te quedarás mudo y no podrás hablar hasta que estas cosas ocurran, porque no creíste nas minhas palavras, en mis que vão palabras acontecer." que van a ocurrir. Durante anos eu pensava Durante años que Deus, yo pensé que era un castigo de Dios pelo facto do por el hecho de Zacarias não ter acreditado. Zacarías no hubiera creído, hasta que un día Deus disse, meu filho, Dios me dijo así, mi hijo, si cada vez que alguém não acreditasse que alguien no creyera nas en mí, en mis palabras, eu tivesse castigado yo tuviese que castigarle y hacer de él mudo, ¿cuántos creyentes não eram mudos. no eran mudos? Quando ainda estava a falar. ¿Cuántos todavía hablarían? E eu comecei a pensar, Y yo empecé a pensar, muito poucos. muy pocos. Então ele explicou. Entonces él me explicó, A lei, esta es mi ley, Zacarias, este Zacarías, iba a hablar todo mal, pero no puedo. ia estragar Iba a estropear com as palavras con las palabras negativas o meu plano. mi plano. Por isso, Por eso calar a boca a ele. voy a callar la boca de él Ele não para que él no destrua o meu plano. destruya mi plano. Isto é Y esto mega, es mega súper poderoso. Por isso é que eu nos livros ensino Por eso yo en los libros enseño otras cosas semejantes a la Biblia, que es que usted no puede contar a nadie. muitas das coisas que Deus Muchas está a fazer. de las cosas que Dios está haciendo va a ser, Vão estragar tudo, porque si no van a estropearle todo. tá vendo? Porque realmente há poder Porque nas verdaderamente hay poder en sus palavras. palabras. Há poder nas palavras. Hay poder en sus Se palabras. alguém está a semear, Si usted o alguien está sembrando basura, tem que aprender usted mais está arrancar, complicado porque usted tiene que arrancar las hierbas dañinas. Cuando el bebé nació, a mãe. la madre Se ele vai chamar dijo, él se va a llamar Zacarías. La madre no dijo, los vecinos. e então o Y entonces Zacarías, la madre dijo no, la madre dijo no, su nombre va a ser Juan. No. Primero fue la madre. Fue la madre. Ella dijo no se va a hacer, Zacarias pero sea como sea, Zacarías cogió una tabla y escribió su nombre es. ele nem diz, eu penso que devia Yo ser creo que no, él dijo es, pensado va a ser Juan, estoy harto de estar así, Dios mandó un recado. mesmo, então. Ocurrió mismo entonces, cuando él escribió su nombre es Juan, Deus disse, de repente Dios dijo, Dios le habló de nuevo para decir el que agora podes falar ahora puedes hablar lo que quisieras, ya no vas a estropear mi plano porque mi plano, Dios hablando, que João nascesse. mi plano es que Juan naciera. Esto es muy poderoso, por lo cual Devia, usted debería estudiar el libro, sinceramente, sinceramente debería estudiar el libro, devia investir. Isto debería invertir, esto es invertir, é uma pessoa vai es una persona va, bem, yo no me parece muy bien curso universitário, dar cursos universitarios gratuitos, cria espírito de crea un espíritu de pobreza e de mendiguice y de mendigar, lá fora, porque allá afuera los jóvenes van a trabajar, café, a servir un café o McDonald's, un McDonald's para poder pagar universidade, porque la universidad, porque cuesta dinero. então ele faz isso. Entonces él hace un investimiento. Ahora, cuando la persona recibe todo gratis, no tiene valor ninguno. Ahora, nosotros Temos esta política tenemos esta política desde el principio. Si una persona va a nuestra librería y dijere, mira, yo no tengo dinero, pero me gustaría, y siempre fue así, Biblia y todo, porque creo que nadie viene a la iglesia para engañar a Dios. mas Pero se não for esse caso, si no fuera ese caso, usted debería invertir, vai ler e ler, porque usted va a leer y leer y leer, você vai
y usted va a tener grande suceso. Porque si Dios aplica esta ley, usted también necesita. Entonces, ¿qué es lo que hoy estamos aquí aprendiendo? Que Deus Que Dios é mesmo seu amigo. es su amigo. Todos vocês estão, Todos ustedes que están en directo, estão quase todos os dias ao que están casi todos los días o todos los días aquí, hacéis lo mejor posible. Ayudan a Dios vossas sementes. con vuestras semillas. Deus Ayudan a Dios con evangelizando evangelizando pelo WhatsApp, a través de WhatsApp, sí, tanta coisa. tanta cosa. A igreja, Que viene a la iglesia, o familiar. van al grupo familiar. Você já é amigo de Deus. Usted ya es amigo de Dios. Não é amigo de toda a gente. Tá? Dios no es amigo de todo el mundo, ¿eh? É daqueles que são sinceros. Es de aquellos que son sinceros, que son fieles. Entonces, Você tem que começar a pensar. usted tiene que empezar a pensar así. Qualquer dia Deus vai. Cualquier día Dios me va a dar una cosa que yo no esperaba. Tá vendo? ¿Lo ve? E você só tem que aceitar. Y usted solo se lo tiene que aceptar y no creer. Você agora falar assim. Mira que yo estoy siempre hablando así. Te abençoar, não. Dios para bendecirte no necesita de poner dinero en tu cuenta. Isso é o mundo que diz. Ese es el mundo que dice, tú tienes que tener dinero. Tu tens é que ter Deus. Tú tienes es que tener a Dios. Estou a acrescentar mais. Deus, Ahora estoy añadiendo más. Dios es tu amigo. Deus te quer dar. Deus Dios te quiere dar, Dios quiere y puede. espera que Y Dios espera que tú aceptes presentes de Deus. regalos de Dios. Certo? ¿Correcto? Muito bem. Muy bien. Agora Entonces ahora você viu. Ó, usted vio o aprendió esto. Ahora nosotros oramos. tem aqui muitos pedidos de oração. Hay aquí muchos pedidos de oración Eu vou dizer a mesma coisa. y voy a decir lo mismo. Vi uma música que diz que Vamos a escuchar una canción que dice ¿por qué Él vive? que amanhã vai ser. Usted puede creer que mañana va a ser bueno. Deus é seu amigo. E Dios es su amigo ele vai mudar a sua vida. y Él va a cambiar su vida. Está doente? ¿Usted está enfermo? ¿Tiene un problema? Não importa qual é. Deus é No importa cuál es. Dios es más grande que todo eso. possível. Nada es imposible. Nada es grande de más para Dios. Ya imaginó Bilhões cuántos billones, trillones de estrellas y planetas foi ele que fez. fue Él que hizo. Qual é o tamanho de Deus? ¿Cuál es el tamaño de Dios? Nem cabe na nossa cabeça. No cabe en nuestra mente. Então, o que você está a passar, Entonces aquello que usted está pasando para Dios no es absolutamente nada. você precisa é acreditar. Todo aquello que usted necesita es creer. Cuando yo ore por usted, Se você vai por si posible usted va a poner la mano en la pantalla, Deus é seu amigo. porque Dios es su amigo. Vai transformar o mal em bem. Y Él va a transformar el mal en bien. Vai transformar a doença em saúde. Va a transformar la enfermedad en salud. Vai transformar, Va a transformar el problema en victoria y suceso. vai transformar este negócio Va a transformar este negocio de fracaso que está cerrado en suceso. Aleluya. Aleluia. Essa Aleluya. música. Escucha un poco de esta canción. Porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, sim, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor que vive está. E agora sim, põe a sua mão Y ahora sí ponga su mano en la pantalla o extienda su mano sobre la pantalla para tipificar que yo estoy poniendo las manos sobre usted. na distância. Para Dios no hay distancia Deus ama você. y Dios le ama Amou você de tal maneira. y le amó a usted de tal forma Que enviou que envió mais preciosa. lo más precioso Foi seu filho Jesus. fue su Hijo Jesús. E agora, Y ahora, orar, você só tem que acreditar. cuando yo oro, usted solo tiene que creer Recebe que usted recibe sua cura. su sanidad, el poder de Dios, la victoria. Aleluya. Continuamos a receber pedidos de oração. Seguimos recibiendo pedidos de oración. Entonces, yo oro. Eu ordeno toda enfermidade Yo ordeno toda enfermedad seca para raiz.
Seque por la raíz espírito maligno a todo espíritu maligno que salga de esos niños, de esa casa, de esa familia. En el nombre de Jesús. poder toda a bruxaria, Quiebra el poder de toda brujería, enviada o hecha, seja porque for. sea por quien sea. Eu ordeno a área financeira, Yo ordeno al área financiera que funcione todos aqueles a favor de todos aquellos que están en la aflicción. falam ao vírus, Yo hablo al virus para a raíz, que seque por la raíz aqueles en la vida de aquellos por quien há pedidos de oração. hay pedidos de oración. E, Senhor, tens o Y Deus Señor, tú eres un Dios maravilloso. faz caminho, não há caminho. Haces un camino donde no hay camino. Que sempre faz acima daquilo Y siempre haces por encima de aquello que nosotros pensamos o pedimos. Deus, ó Deus, tu és nosso. Porque Dios, tú eres nuestro amigo. Desde já com fé, eu louvo. Y desde ya con fe yo te alabo, porque sé que voy a escuchar muchos testimonios O resultado desta oração. como resultado de esta oración. Amém. Amén y amén. Vamos ouvir mais uma vez esta Vamos a escuchar una vez más esta canción y es muy bonita. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, sim, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor que vive e está. pessoas que andam desviadas. Las personas que andan alejadas, Volte para Deus. vuélvanse para Dios. Deus ama você. Dios le ama a usted. Você não precisa continuar. Usted no necesita seguir en ese camino. Para aquellas personas también Eu quero andar que decían que querían andar con Dios, yo quiero entregar minha vida. entregar mi vida a Jesús, Abaixe a sua cabeça. por lo cual baje su cabeza, Faz esta oração comigo. hagan toda esa oración conmigo. Oh Dios, Eu acredito yo creo que Jesus veio que Jesús vino a la tierra para me salvar. para salvarme Derramou o seu y sangue derramó su sangre para pagar para pagar os pecados. por mis pecados. Eu admito Yo admito também falhar. que también he fallado. Y ahora Jesús, yo abro mi corazón Eu te recebo. y yo te recibo Senhor, como mi Señor y Salvador. Amén y amén. agora Y ahora fez pedido de oração. usted hizo un pedido de oración, Jesus, quer o si reconciliar quiere reconciliarse, desviado. Telefone para o SOS. llame para SOS Poder acompanhar para você. que nosotros podamos acompañarle a usted. Assim nós nos despedimos. Y así nosotros nos despedimos mañana. E não se esqueça, porque Seguimos porque Él vive. quer que amanhã Usted puede creer que mañana y después de mañana y después de mañana cada día va a ser mejor. Dios es su amigo. Aleluya. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Deus está comigo.